Estimados amigos, hermanos amados, les saludamos en el nombre del Señor. Les invito a que compartamos algo de la lectura de la palabra del Señor. Si me permiten una breve introducción, la Iglesia del Señor está diariamente diseminada en diversos lugares en el mundo, también en nuestras ciudades. Y hay lugares, hay circunstancias en las cuales se manifiesta la iglesia como tal. Y el Señor tiene interés, gran interés, la Escritura lo señala así, lo dijo el Señor Jesucristo, capítulo 5 de Mateo, en el Sermón de la Montaña, versículo 14, 15, 16, el Señor le dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando se edifica una ciudad sobre una montaña, dijo el Señor, esa ciudad nunca se va a poder esconder porque está puesta en lo alto, como se enciende la luz y se pone en lo alto. El Señor quiere que la iglesia del Señor alumbre de esa manera, ¿no? Que se vea de esa manera. Para lo cual el Señor da instrucción por el Espíritu Santo a fin de que la conducta, el comportamiento, la forma de vida de los miembros de la iglesia del Señor sean de tal manera que en su desempeño diario se constituyen en un medio, sean una forma en que el mundo vea nuestro accionar, dice el Señor Jesucristo, y glorifiquen al Padre por vuestras buenas obras. Entonces, si el Señor lo permite por su Espíritu, quisiéramos revisar primero una instrucción que está dirigida a cómo debe un hermano, un hijo de Dios, cómo debe comportarse cuando trabaja. Por favor, versículo número 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, criados. Está escribiendo el apóstol Pedro en el primer siglo, hermanos, en el primer siglo. Estamos en el siglo XXI. La esclavitud era una cosa muy manifiesta, que abarcaba todos los niveles, todos los lugares, todos los países, todas las razas. En el tiempo en que escribe el apóstol Pedro, entonces, cuando leemos criados o esclavos acá, debemos verlo en lo que hoy día tenemos, personas que están bajo autoridad, trabajadores, empleados, obreros, técnicos, ¿no? Está hablando a las personas que están bajo autoridad, los que tienen un contrato de trabajo, ¿no? A eso se refiere. Y cuando diga amos, como fue escrito en el primer siglo, debemos entenderlo como aquellos que están en autoridad, la gerencia, los dueños de las empresas, que son los que contratan a aquellos para que trabajen, ¿no? Para la empresa. Muy bien. Verso 18, criados o trabajadores en general. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, o sea, a vuestros directores, a vuestros gerentes, a vuestros dueños de la empresa, ¿no? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, con todo respeto. No solamente a los buenos y afables, sino también, dice Pedro, a los difíciles de soportar. Hay gente que es un poquito prepotente en cuanto a ostentar una autoridad que excede de la que le corresponde. Entonces buscan la forma de humillar, ¿no?, a los subordinados, buscan la forma de demostrar que ellos son los que mandan. Aún en esas circunstancias, un hijo de Dios debe mantenerse con todo respeto frente a aquellas autoridades, aunque sean difíciles, dice Pedro, de soportar. ¿Por qué? Verso 19, porque esto, dice, merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Pues dice, ¿qué gloria es? ¿Quién le va a poner en un lugar alto de distinción? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Claro, si alguien agrede a otro y el otro finalmente lo termina golpeando, recibió lo que tenía que recibir nomás. No hay gloria en eso, no podría haber ningún reconocimiento. Más, dice,
si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que está diciendo es que un trabajador no busca la aprobación del jefe, la aprobación del dueño de la empresa. No dice que un trabajador deba trabajar como se llama al ojo. Es decir, el gerente está, el dueño está, el que está en autoridad está cerca, entonces soy dirigente de trabajo. Cuando aquel se da vuelta a la espalda, entonces me distraigo, gasto tiempo inútilmente, extiendo la tarea para no sacarla prontamente, etc. No servimos, eso está diciendo Pedro, no sirvamos a los hombres, hagamos lo que es aprobado delante de Dios. Porque dice el verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Y mire el ejemplo que pone de siervo, el ejemplo de un criado, el ejemplo de uno que está bajo autoridad. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién? Mire, cuando le maldecían, le trataban muy mal, no respondía con maldición. Cuando padecía, porque lo golpearon mucho, no amenazaba, pudiendo haberlo hecho, sino encomendaba a la causa al que juzga justamente. ¿Quién, a modo de ejemplo, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí puntualmente? Está diciendo, miren, ustedes no tenían vida porque estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos, no tenían opción, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Cristo el Señor, Él se entregó y Él llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Porque, dice, ustedes eran ovejas descarriadas, ovejas perdidas, no tenían vida, no tenían ninguna posibilidad. Sin embargo, ahora han sido traídos, han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ¿qué corresponde a una oveja que está bajo pastor? Corresponde seguir a su pastor. Amén. Seguir la pisada de su pastor. Dirá el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y mis ovejas me siguen. Esa es la labor de una oveja. Y si Cristo el Señor, cuando estuvo en la tierra, aceptó el sufrimiento, aceptó el maltrato, aceptó la mala palabra, aceptó ser llevado a la cruz, entonces es responsabilidad y tenemos mandamiento, los hijos de Dios, de seguir el camino, seguir las pisadas de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Como Él lo hizo, así debemos hacerlo nosotros. Por tanto, no trabajamos al ojo de las personas, no solo somos obedientes, cuidadosos, atentos, respetuosos de los buenos jefes o patrones, de los que nos tratan bien y con cariño, también de aquellos que no nos tratan tan bien. Porque lo que importa finalmente es que nuestra vida de trabajo agrade a nuestro Dios y Padre, agrade a aquel que nos compró, a aquel que, siendo ovejas descarriadas, nos ha redimido, nos ha comprado para que seamos suyas y seamos parte de su rebaño. Amén al Señor. ¿Y qué hago entonces? Dice el hermano, la hermana, cuando vuelvo a la casa. ¿Qué hago cuando debo retornar a estar con la esposa? Dirá el esposo, y cuando estoy con mi esposo, dirá la esposa. Por favor, ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 3, versículo 7 primero, por favor. Versículo 7, va a decir vosotros maridos. Ese igualmente está en relación a lo que dice antes,
que hoy lo trataremos posteriormente, porque antes le dio instrucción a las mujeres cómo deben conducirse. Nosotros nos iniciamos con la instrucción a los varones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con la esposa, vivid con ellas sabiamente. Está hablando en plural con ellas, como las esposas, porque a su vez le dijo, estuvo dirigido esta parte, verso 7, vosotros maridos. Que nadie se aproveche de que dice vivir con ellas sabiamente, así como tengo la posibilidad de tener varias esposas, porque no es así, no es así. Cuando el Señor creó en el principio, creó varón y mujer. No creó varón y muchas mujeres. Si el Señor estimó que era necesario un varón y una mujer para sacar adelante su propósito, ese es el orden del Señor. Muy bien. ¿Qué dice entonces? Vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, sabiamente, o sea, no de cualquier manera. Mire, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice la Escritura. Eso significa que para vivir sabiamente con la esposa se requiere que el Señor esté presente siempre. Se requiere que haya una palabra de sabiduría, y esa palabra de sabiduría es la que el Señor nos ha entregado por la palabra, por las Escrituras. Muy bien, vivir con ella sabiamente, dando honor, dice, esposos, varones, hermanos, dando honor, dice, a la mujer como a vaso más frágil. Primero, dando honor, reconociendo que la esposa es un vaso más frágil. ¿Por qué es necesario entender que vaso más frágil? Porque también yo soy vaso y también yo soy frágil. Ante la inclemencia de las situaciones que nos rodean, ante cuestiones que no podemos controlar, lo que pase en el ambiente, en el sistema, lo que pase con los cielos, lo que pase en la tierra, con los movimientos telúricos, con los problemas de las nieves, lo que pase con el rugido y el movimiento de las olas del mar, frente a todas aquellas cosas, todos nosotros somos frágiles. En todo esto el único fuerte es nuestro bendito Dios y Padre. Entonces, ¿qué dice Pedro? Primero, consideren que ustedes son frágiles, pero que la esposa requiere un trato preferente porque es un vaso más frágil. Pero además, segundo, dice que hay que tratarla como a coherederas de la gracia de la vida. Lo que está diciendo es que cuando Cristo muere en la cruz, muere por mí, pero también muere por la esposa. Muere por el varón, pero también muere por la mujer. Y cuando nos adopta hijos suyos, Juan capítulo 1, verso 12, cuando nos adopta al varón, pero también adopta a la mujer. Y dirá Pablo a los romanos en el capítulo 8 que el Espíritu de Dios que está en el varón y que está en la mujer, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que él y ella somos hijos de Dios. Y agrega, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, cuando hablamos de que la mujer es coheredera con el varón, está diciendo que en cuanto a la herencia eterna está en el mismo nivel, porque Cristo pagó por mí y pagó por la esposa también. Entonces, ¿por qué un marido debe tratar bien a la esposa? ¿Por qué debe ser respetuoso? ¿Por qué debe ser atento? ¿Por qué debe vivir con ella sabiamente? Primero, porque es un vaso más frágil. Segundo, porque son coherederas de la gracia de Dios. Y tercero, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, no puede un varón pretender tener comunión con Dios, orar a Dios, que Dios le escuche, le responda, le atienda, si en la casa la relación de esposo y esposa no está sujeto en obediencia a la palabra del Señor. Si el esposo tiene una actitud que no corresponda, no trata con amor, con respeto, con cuidado a la esposa, si no la ve como vaso frágil, si no la atiende y la apoya en aquellas cosas que necesita, si aquellas cosas no las hace,
entonces no pretenda que su oración tenga ninguna respuesta. Así está dicho aquí en la palabra del Señor. Entonces la hermana dice, bueno, ¿y cuál es mi responsabilidad? ¿Y yo cómo lo hago? Dice la hermana. En 1 de Pedro capítulo 3 va a decir en el verso 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Y vuestro atavío no debe ser el externo de peinados ostentosos o de adornos, estar luchando por tener muchas cosas de oro o vestidos lujosos, sino que el correcto atavío, la correcta vestimenta de una esposa que agrada a Dios es el atavío interno, es el ropaje, la cobertura, ¿no? La vestimenta el interno, dice, el del corazón. O sea, lo que debe estar cubierto de la forma más hermosa no es el cuerpo externamente, sino que el corazón, los pensamientos, el alma. ¿Y cómo es eso? Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, de grande estima delante de Dios. O sea, está haciendo un llamado a la hermana, a la esposa, a que esté atenta, sujeta, reconociendo la autoridad que Dios, el Señor, le ha dado al varón, en lo que tiene que ver con las relaciones de la casa, la relación de marido y mujer. Mire, por favor, debo compartirle esto. Si usted me acompaña a Efesios, en el capítulo 5, en el capítulo 5, en el versículo 25 y 26, vamos a usar los textos estrictos por causa del tiempo. El verso 25 va a decir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, mire la medida que va a poner, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está diciendo, maridos, usted va a tratar a su esposa de la misma manera que Cristo trata a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que Cristo ha hecho por la iglesia? Morir por ella, entregarse por ella, tomar los pecados de la iglesia, hacerlos suyos e ir a la cruz y de allí a la sepultura. Entonces, de la manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, de esa manera un marido, un esposo debe amar a su mujer. O sea, lo que está diciendo es que no solo se ama a la esposa que es jovencita, buena moza, llena de vida y que corre de un lado para otro. No solo a ella, también a las otras hermanas. También a aquellas que no siempre obedecen. También a aquellas que tienen un carácter un poco duro. También a aquellas que les gusta sacar adelante ciertas tareas o que se exceden en la administración de los dineros o que toman decisiones apresuradamente y después dicen, perdón, discúlpame. No, también a aquellas, porque lo que hace Jesucristo es trabajar con la iglesia, dice, santificándola. Él busca que la iglesia sea santificada a través, dice, del lavamiento del agua por la palabra. No tengo el tiempo hoy, pero hay una enorme responsabilidad de cada esposo, de cada varón, santificar a su esposa por la palabra del Señor. No debiera pasar un día en que la palabra del Señor no sea compartida del esposo a la esposa, porque solo a través de la palabra la hermana será santificada. ¿Y qué hago yo? Dice la hermana.
El Espíritu habla por Pablo aquí y le va a decir a las hermanas, versículo 22 de Efesios 5, 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire qué hermoso. Como al Señor. Es como si vieran al Señor. Ese es el punto. En gracia del Señor, reconociendo que esto no es palabra de hombre, es palabra de el Señor. Entonces el Señor manda que el varón ame a la mujer, que la cuida, la proteja, porque es cabeza de la mujer. Así está escrito, pero ella lo que hace es estar sujeta, estar bajo cobertura, bajo bendición, bajo protección. Verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, mire la figura tan linda, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amados amigos, hermanos, Dios creó el matrimonio. Lo creó entre un hombre y una mujer. Esa es la única forma en que Dios bendice al matrimonio, como lo dice en Génesis 1:28. La única forma de bendición del matrimonio. Todas las otras relaciones, todas las otras juntas que se hagan, todo lo otro de movimientos, accionarios y actitudes que haya, que no esté sujeto a la norma del Señor, un matrimonio entre un hombre y una mujer constituye pecado, porque está fuera de la voluntad, fuera de la palabra de Dios el Señor. Establecido el matrimonio en el orden que el Señor lo establece, el varón tiene responsabilidades, sobre todo amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Y la esposa tiene responsabilidad de estar sujeta a la autoridad, al gobierno, del esposo, así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo haciendo su voluntad. Amigos, hermanos, lo dejamos planteado. Si al Señor le place, podremos un poco más adelante volver a retomar esto para que lo desarrollemos juntos y juntos crezcamos en la gracia del Señor. Mientras tanto, que Dios, el Señor, bendiga su vida. Amén. Amén.